Muy bien, y ya estamos en conexión con el canal El Último Llamado Divino. Así que saludos a nuestros hermanos que están allí detrás de cámaras, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz y hermoso sábado. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Resulta que recuerdo cuando éramos todavía pequeñitos y estábamos en la clase de intermediarios. Ustedes saben que en nuestras iglesias existen clases tanto para los niños, desde cuna incluso, para los jóvenes y para los adultos. Cuando estaba en la clase de intermediarios, recuerdo que entre una clase y otra que teníamos que hacer con los profesores, las profesoras, ellos nos hacían parar y nos hacían cantar algunos cánticos con mímicas para que pudiéramos resistir en el siguiente tema. De tal manera que con eso nos relajábamos, circulaba otra vez la sangre y estábamos atentos al próximo tema. En nuestros ejercicios espirituales en la iglesia, si ustedes se han dado cuenta, entre los intermedios que hacemos entre programa y programa, entre departamento y departamento, todos volvemos a cantar, volvemos a orar, se pasa un momento de ofrendas, nos arrodillamos, nos volvemos a parar. Y a veces hay hermanos que no saben por qué se hace todo eso. No solamente es un acto de adoración que le rendimos a Dios, sino que también es una terapia que tiene que ver con la evangelización. Porque desde el momento que hemos terminado el tema anterior con la escuela sabática y que nos hemos llenado, hemos estado atentos, es como que hubiéramos entrado en un poco de un estado de estar solo quietitos, sin movernos, y un poco de cansancio puede entrar en el cerebro, ¿no? Y no recibir la próxima instrucción. A fin de que eso pase, se hacen estos ejercicios espirituales para que mientras cantamos, oramos y hacemos estas actividades que acabamos de hacer, otra vez estemos dispuestos para el siguiente tema, ¿no? Jesús lo hacía de una manera casi similar, solamente que lo hacía estando él en el campo, ¿no? Y hacía que entre los interines de la predicación de Jesús la gente se pudiera mover de un sitio para otro, de tal manera que todos podían respirar, estirarse para seguir escuchando a Jesús, ¿no? Y por eso a veces se los llevaba por el mar, por las orillas, los subía al monte, con el propósito de que la gente estuviese dispuesta para seguir recibiendo la instrucción. Así que ya sabes por qué son nuestros ejercicios espirituales en la iglesia. Así que cuanto más los practiquemos, van a ayudar a que nosotros también nos relajemos y podamos salir incluso más desestresados de la iglesia. Porque de eso se trata, ¿no? Pasar un sábado así durante todo el día, imagínense, mañana y tarde, ¿no? Entonces requiere de que tengamos algo de movimiento. Muy bien. Adorar al Creador es lo que estamos estudiando, porque estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, que es el Evangelio eterno. Y ya hemos llegado hasta el tema de la adoración a Dios, que es la última parte del mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Fíjense lo que dice allí la Escritura. Muy bien, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, es decir, la instrucción eterna, la escuela eterna, el Evangelio de la salvación, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenía que ir esta enseñanza a todas las naciones. Cuando se termine de ir a todas las naciones, ¿qué pasará? San Mateo capítulo 24, versículo 14, dice el texto bíblico. San Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué cosa vendrá? Sencillo, porque a toda la humanidad se le habrá invitado a participar de la escuela de la salvación. Y por lo tanto, cuando se termine de invitar a todos, lo lógico es que ahora todos tengan que ser llevados a la escuela superior, que está en el cielo. Entonces, todos los que hayan aceptado este mensaje de los tres ángeles estarán capacitados para ir a la escuela superior en el cielo, a la universidad, vamos a llamarle así, donde durante 1000 años, dice el Apocalipsis, nos vamos a graduar. ¿Para qué? Para poder ir a tomar el puesto de los ángeles que cayeron. Los ángeles que cayeron dejaron puestos vacantes en el cielo, millones de ángeles, la tercera parte de los habitantes del cielo. Entonces, Dios, con todos los seres humanos, va a rellenar otra vez esos lugares que dejaron vacantes esos ángeles. Y es por eso que Jesucristo dice, en la vida eterna ya no seréis como sois ahora en la tierra, sino seréis como los ángeles.
Tal es así que entonces llegaremos a tomar esos lugares que dejaron vacantes. Bien, para eso nos preparamos, para poder ser elevados a la excelencia de los ángeles. Bien, mientras dura ese tiempo, el Señor ha declarado que ese periodo va a ser para el arrepentimiento de la gente, lo que significa que mientras vayamos predicando el Evangelio al mundo, debemos de tener la paciencia de esperar hasta terminar. Porque una vez que escuchamos las profecías, nos damos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Y hay personas que podrían decir, pero eso ya lo escuché, y ya tantas veces lo han repetido, y todavía Cristo no viene. Dicen que ya viene, pero no llega. No, que es que Cristo no va a llegar si no terminamos, ¿qué? La predicación del Evangelio. Imagínense a Noé construyendo el barco, y antes de construir el barco ya quiere que llegue el diluvio. No tendría sentido. Porque si ni él ha terminado el barco, ¿en qué se va a salvar cuando venga el diluvio? El barco es el arca de la salvación, la iglesia. La gente es la que nos oye, y los que entran en el barco son los que se van a salvar. Así que debemos de tener paciencia hasta terminar de concluir la obra que Dios nos ha señalado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 hasta el 9. Fíjense lo que dice la Escritura. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Está hablando acerca de la predicación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Y para que la gente se arrepienta, ¿qué necesita? Arrepentíos, creed en el Evangelio. Entonces Cristo dice, cuando sea terminado de predicar el Evangelio, cuando todos hayan tenido la oportunidad de ser llamados al arrepentimiento, recién entonces se cumplirá su promesa. No es que tarda, lo que pasa es que no hemos acabado de predicar. La tardanza aparente es culpa nuestra, no de Dios. Si hubiéramos terminado de predicar como iglesia adventista del séptimo día, hoy Cristo ya hubiera venido y los hijos de Dios estarían en Jerusalén. Fíjense en esto, el mensaje del primer ángel cuando se predicó en 1843 solo duró un año. El segundo, otro año, 1844. Y el tercero, 200 años, no puede ser posible. Esto es demasiado. ¿Por qué ha pasado eso? La explicación es clara. Dentro del mismo pueblo de Dios han habido luchas, han habido enfrentamientos. Cuando se tenía que predicar el tercer ángel, se opusieron. Los dirigentes de la iglesia comenzaron a cerrar el paso. Elena de White se los enfrentó. Llegaron hasta Minneapolis. Se enfrentaron allí contra Elena de White y contra Waggoner y Jones, los mismos pastores de la iglesia. El presidente de la Asociación General. Elena de White tuvo esas confrontaciones y dijo, ahora se va a demorar la obra. ¿Por qué? Porque otra vez hay que capacitar a la gente para que se termine de predicar el Evangelio. Y entonces hubieron luchas. Y últimamente volvemos a ver la misma situación. Satanás quiere volver a detener la obra, pero esta vez con el conocimiento que ya tenemos de lo que pasó antes, ya no nos dejamos estafar por él. Los pastores, en su mayoría dentro de nuestra propia iglesia, se levantan para oponerse al mensaje, a no querer que se predique y a decir que este mensaje solo es alarmista y que está asustando a la gente y que no hay que predicar profecía sino el amor de Jesús, haciéndole creer a la gente que el amor de Jesús es distinto de la profecía, cuando el amor de Jesús es su profecía. Y nos está pasando lo mismo que se ve en la Iglesia Católica Romana. En este momento hay una tremenda lucha con Viganó y Francisco I. Se ha dividido la Iglesia Católica y es porque Viganó está denunciando las cosas que se están haciendo detrás de todo lo que ha venido ocurriendo estos últimos años, y entonces Francisco I ha sido desenmascarado. Y es por eso que Viganó le ha dicho que Francisco I es el anticristo, ¿no? Pero de eso vamos a hablar más tarde. Lo voy a presentar acá con evidencias y voy a mostrar qué cosas son las que está diciendo Viganó, porque eso nos interesa a nosotros. Viganó prácticamente está anunciando el tercer ángel mejor que un adventista del séptimo día, porque está denunciando al poder del anticristo, está sacando a luz los planes que se tienen. Desde que Viganó ha denunciado a Francisco I, que es el promotor de la pandemia, que es el que ha movido toda la pandemia para hacerle creer al mundo lo que se han creído, y que ha sido el que ha promocionado a los lobbies de las grandes farmacias
para que las farmacéuticas se aprovechen haciendo creer que había una enfermedad cuando nunca la hubo y que más bien produjeron reacciones de sintomatología en la gente, por eso la gente sentía que se asfixiaba. Cuando él ha denunciado todo eso, inmediatamente se le han ido en contra y ahora lo han excomulgado de la iglesia, siendo un poderoso, pero no han contado con que se conocía toda la historia de ellos, ¿no? Y les ha sacado a luz, y eso voy a presentarlo más tarde, ¿ah? Pero solo lo pongo como ilustración para que nos demos cuenta de que así como se lucha por querer defender la causa de lo que es la verdad de la profecía para este tiempo, anunciando las cosas que están ocurriendo en el mundo y las que vienen, vamos a tener oposición dentro de la misma iglesia de parte de aquellos que no aman la verdad. Eso ha pasado siempre. Jesucristo pasó por el mismo terreno. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 11, nos dice quiénes son los opositores que siempre se levantan en la iglesia. Fíjense lo que dice allí. Porque este pueblo es rebelde, dice el Señor, hablando de los que se levantaron en rebelión en su pueblo. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír, ¿qué cosa? Esta es la primera característica. Cuando se odia la ley, cuando se le llama legalismo a la ley de Dios, ha comenzado la rebelión contra Dios. Pero no se queda ahí. El siguiente paso, sigue diciendo, que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. ¿Qué cosa es lo que comienzan a prohibir? Así de sencillo, no quieren que se profetice. No digan lo que es correcto, sino más bien díganos cosas que... Y profetícennos qué. ¿Qué cosas halagüeñas? No vengan a decirnos profecías, que se viene el fin, que hay que prepararse, que el juicio. No, estamos aburridos de eso. Queremos que nos digan, Dios te ama, tú eres la cosa más linda para Él. Así que vive solamente del amor. Cosas halagüeñas, cosas falsas y mentiras. Lamentablemente al corazón carnal le gusta ese tipo de mensajes, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Las iglesias donde se predica, Jesús te ama, tú eres lo más lindo, milagro por acá, milagro por allá, tu familia va a ser feliz, por gracia estás salvado. Van a haber iglesias repletas, miles de personas, porque miles de personas quieren aparentar que siguen a Cristo, que creen en Dios, que tienen una iglesia, pero vivir como les da su gana. Entonces esa es la religión fácil de la gracia barata, donde simplemente a la gente se le hace creer cosas para poder simplemente envolverlas como que estuviesen en el camino de la salvación y fuesen piadosos ante Dios, pero su piedad es falsa. Entonces, cuando tú predicas la verdad como es, este tipo de gente se ofende, no gusta de ese mensaje y terminan diciendo, no, en esa iglesia mucho piden, mucho exigen, son muy exigentes, por eso no voy. Lo mismo que dijeron de Jesús. San Juan capítulo 6, versículos 63 al 68. Fíjense lo que dice allí cuando Jesús estaba predicando. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Fíjense ahora lo que Jesús dice, ¿no? Un gran grupo dice que se alejó de él diciendo, tú eres tu palabra, ¿quién la puede oír? Y no caminaban más con Jesucristo. Se fueron de su lado. Y ahora Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y cuando Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Es decir, tú nos enseñas lo que es. Por más duro que sea lo que estás enseñando, por más que no les guste a los demás, son palabras de vida eterna. Y eso es lo único que nos importa. Y Jesús, sabiendo que entre esos 12 todavía había uno que estaba ahí de relleno, ¿qué cosa le dijo? ¿No os escogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Se refería directamente a Judas.
Con eso Jesucristo estaba mostrando que una gran cantidad de personas, la gran mayoría, porque acá se fueron 70, más Judas que se iba a ir 71, y solo le iban a quedar 11. Y Jesús prefirió quedarse con los 11 y no con la mayoría. Porque Jesús, repito, no cuenta a su pueblo. Jesús pesa a su pueblo. Jehová pesa los corazones, dice el texto bíblico. Dios lo que ve es si la gente que está caminando con Él es fiel, si hace su voluntad, no le importa si son 1000, 2000, 3000 o si son 2 o 3. San Mateo capítulo 18, verso 20, miren lo que dijo Jesús. San Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dice? O sea, si aquí nos juntamos 2 o 3 personas, ya es suficiente para Jesús es su iglesia. Y no que a veces muchas personas piensan que iglesia es cuando hay hartos, o 1000, 2000, o como cuando sale el Papa ahí a la Plaza Mayor y viene 1 millón de personas para poderlo escuchar, ¿no? Y por eso, mire, la gente muchas veces van hartos a esa iglesia, va el presidente de esa iglesia, va el congresista, va el abogado, va el juez, va el médico. Ah, ¿no van ellos? Ah, ¿para qué voy a ir pues entonces? ¿Qué cosa? Mis amigos, ¿quiénes van a hacer ahí? O sea, ¿no me voy a conocer con nadie que me va a ayudar a entrar en un trabajito? No, la iglesia de Cristo no busca eso. La iglesia de Cristo busca corazones. Busca mentes dispuestas para hacer la voluntad de Dios, para servir a Dios, no para servir a sus propios intereses. Y es por eso que mucha gente a veces no se une con el pueblo de Dios, ¿no? El apóstol Pablo dijo que ¿no os dais cuenta que no hay muchos nobles entre vosotros, no hay muchos poderosos, sino que lo necio de este mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo vil de este mundo para avergonzar a los que se creen superiores? Porque, a decir verdad, en este mundo no existe ni el superior ni el inferior. Acá solo existen humanos, no existe más. Lo que pasa es que Satanás, para dividir a la humanidad, la ha hecho sectorizar, hacerla ver como clase alta, media y clase baja, cuando eso ante los ojos de Dios ni le importa. Si Dios ve a alguien que se dice de la clase alta o de la clase baja, a los dos los trata por igual. Y si alguno de ellos le dice, Señor, ¿por qué me tratas así? Porque eres mi hijo. ¿Cuál es tu problema? Eres barro. Solo eres eso, no eres más. ¿Qué te crees? ¿Diré el vaso de barro al que le ha formado por qué me has hecho así? No tiene ningún sentido. Para Dios todos son sus hijos, todos son iguales, hechos de la misma tierra, y todos tienen que obedecer las mismas cosas. Cuando llegamos nosotros a la iglesia, siempre se ha dicho, ¿no? Y siempre lo hemos escuchado desde pequeñitos. Cuando tú llegas a la iglesia, tu cargo se queda en la puerta. Si eres el presidente de la nación, apenas entras por la puerta de la iglesia, dejas de ser el presidente de la nación y solo eres un alma que está entrando. Seas el grande o el chico, eres un alma. Eso es todo lo que eres. Y entras a la iglesia para poder conocer cómo se lleva a cabo tu juicio, para que sepas qué espera Dios de ti, para que aprendas lo que aprende el de la clase baja y el de la alta. Las mismas cosas. Así es como el colegio. Por eso siempre no debemos olvidar que el colegio es la comparación. El hijo del presidente aprende a sumar como lo hace el más paria de toda la sociedad. Los dos tienen que aprender a sumar los mismos números. Tienen que saber restar igual, porque en el momento de las transacciones no interesa si es el hijo del presidente o no. Viene a comprar a la tienda el hijo del presidente. Quiero un jaboncillo, cuesta 7 soles. Y tiene que sacar 7 soles. Viene el paria. ¿Cuánto es el jaboncillo? 7 soles. Y tiene que sacar 7 soles. ¿Por qué? Porque en las matemáticas todos tienen que contar igual. Cuando vas al colegio y eres pequeñito, a veces te sientas al lado del hijo del dueño de la gran empresa o del hijo del gerente general del banco. Ahí está sentado a tu lado. Y tú que no tienes nada, estás sentado a su lado de él. Y los dos reciben la misma instrucción, el mismo profesor y el mismo examen. ¿Por qué? Porque en el colegio solo vale una cosa, que te saques buenas notas y que apruebes. Así pasas el año. Después ahí no interesa si eres rico o pobre, porque el colegio para todos va a ser por igual en el examen. ¿Correcto? En la salvación mucho más. En la escuela de Cristo vienen todos. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, que eran los más ricos, los más poderosos. Estaban allí
los ancianos, los jóvenes, niños, y estaban los más pobrecitos. Todos estaban escuchando a Jesús. Y para todos les predicaba el mismo mensaje. Nunca Jesús predicó algo especial para el rico y otra cosa para el pobre. Todo era igual. El que quería, creía, y el que no quería, no creía. Y a Jesús le daba lo mismo. Si se perdía un multimillonario o se perdía un pobre, igualmente era la pena. Jesús se preocupaba por cualquiera de los dos. Porque para Jesús no le importa lo que posees, sino lo que aceptas de su verdad. Si estás aceptando su educación o no, es lo único que te hace ser persona. Después, por ninguna otra cosa, eres un ser humano. Fíjate en esto. Existen los elefantes, existen los leones, los tigres, las jirafas y existimos nosotros. ¿Qué nos diferencia? ¿La capacidad de qué? Nada más. El raciocinio. Entonces Jesucristo, a todos nosotros los humanos, nos caracteriza por el raciocinio, no por otra cosa. Tú puedes tener multimillones. ¿Le vas a pagar a Dios para pasar al cielo? ¿Te va a servir tu dinero para entrar en el cielo? No te va a servir para nada. El dinero te sirve acá en la tierra y te sirve más cuando lo utilizas para la obra de Dios. Después no tiene ningún sentido. Muy bien, entonces, pensando en todo eso, el Señor llama a su pueblo para que todos nosotros podamos ahora terminar la obra, cumplir su misión de cualquier lugar que vengamos, clase social que tengamos, lo que sea, para poder terminar la obra. Y cuando hayamos terminado de predicar ese evangelio al mundo entero, entonces Cristo vendrá. Y en lugar de que digamos ¿cuándo va a venir?, deberíamos de hacer que venga. ¿Correcto? Es nuestro trabajo hacer que Cristo venga. Él no va a venir si todavía hay gente que no ha escuchado el evangelio, porque sería injusto. Porque estas personas dirían, a mí no me llegó el evangelio. ¿Por qué me vas a hacer perder, Señor? Pero cuando les haya llegado, ya no hay pretexto. No dice que se van a convencer, solo dice que se les va a predicar. ¿Por qué? Hay muchos que no van a creer. La gran mayoría no va a creer. Muchos son los llamados, así de simple. Así que tengamos eso en cuenta. Muy bien, entonces dentro del mensaje del primer ángel, la última parte, ¿qué cosa decía? Adorar al Creador. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hemos visto que el temor a Dios es obedecer sus mandamientos. Hemos visto que darle gloria es reflejar el carácter de Cristo dando frutos de justicia. Hemos visto que la hora del juicio ya ha comenzado en 1844 y que estamos en pleno momento de decisiones. Y finalmente, hemos visto que adorar a Dios comienza por guardar ¿qué día? El sábado. Hemos hablado de cómo se guarda el sábado, ¿no? En los temas anteriores. Y ahora, dentro de la adoración a Dios estamos descubriendo que adoramos a Dios porque es el Creador y que la Biblia nos ha mostrado que también tiene ciencia. Y hemos descubierto con la Biblia que se ha adelantado a hechos científicos por más de 2.500 y 3.000 años, desde los tiempos de Job. Y ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la historia del mundo y los dinosaurios. Algo que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar que adoramos a un Dios que sí existe, que guardamos el sábado porque hay un Creador, no simplemente porque nos han dicho que creamos en Dios. Porque si hubiéramos nacido entre los budistas, creeríamos en Buda. No basta con que tú creas en Dios. Una persona me decía, yo creo en Dios a mi manera, sé que hay Dios, no leo la Biblia, no me gusta mucho, pero yo sé que hay Dios, que Dios me ama. ¿Sí? ¿Qué Dios será ese? No es el Dios que nosotros predicamos. No es el Dios de la Biblia. El Dios en quien creemos es el Dios de la Biblia. Y le creemos todo lo que está escrito acá. Si algo no creemos de acá, ya no estamos creyendo en el Dios de la Biblia. Estamos creyendo en un Dios a nuestra manera. ¿Correcto? Nadie se va a salvar por creer en Dios a su manera, sino por creer en Dios a la manera de Él. Así que entendamos bien eso. Iglesia donde no se sigue la Biblia al pie de la letra, así mencione a Jesucristo, a María y a los santos, no le creas nada. Ese es un falso Cristo y es otra religión anticristiana. Es por eso que yo siempre digo, hasta en el propio pueblo de Dios, todo aquel que no cree en el mensaje de los tres ángeles, que es el evangelio eterno de la Biblia, no está creyendo en la verdad de la Biblia.
Por tanto, no es cristiano, es otra religión. Así se llama adventista del séptimo día. Que no te engañe. A eso se le llama la cizaña. Porque la cizaña no sigue la religión de Cristo, solo aparenta ser cristiana. Y en el mundo las religiones están peor, pues dicen ser cristianas, pero no siguen la Biblia, como dice la Biblia. Siguen lo que les conviene. Como una vez una persona me decía, hermano, yo creo en todo lo que dice la Biblia, menos en el Apocalipsis, así no creo nada de eso. Ah, tú no eres cristiano, le dije yo. No, ¿cómo que no? Yo creo en Cristo. No, tú no eres cristiano. Cristiano es el que cree todo lo que dice este libro, todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si hay algo en lo que no creas, asegúrate de creer para que seas cristiano. A ver, lo ilustro. Estamos en una clase de matemática. Profesor, sí, ¿qué desea alumno? Yo creo en las sumas, creo en las restas, creo en las multiplicaciones, pero no me creo nada de las divisiones. Ah, tú no eres matemático, hijo. ¿Cómo que no, profesor? Si creo en lo anterior. No, matemática es todo, no lo que te conviene. Así que cuando des el examen te voy a poner divisiones. Y si no me las haces, te jalo igual. Igualito es en el cristianismo. No se trata de decir, creo en esto, pero no en aquello. Tienes que creer en toda la verdad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está claro? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, entonces, ahora vamos a ver algunas evidencias de lo que es la historia de la Tierra y de lo que son los dinosaurios, ¿ya? Muy bien, se habla acerca del Big Bang, que tiene 13.700 millones de años, ¿no? ¿En base a qué se saca eso? Desde el límite del universo se saca cuentas matemáticas hasta donde nosotros estamos y de acuerdo con la cantidad de espacio-tiempo que hay ahí, se saca 13.700 millones de años desde ese lugar hasta nuestro planeta. Y se dice, así empezó la explosión. Más allá de esto ya no hay nada. Solo es la nada, dice, ¿no? Eso se creía hasta unos años atrás. Pero resulta que desde que ha aparecido el telescopio James Webb, todo cambió. Porque el Hubble solo nos presentaba 13.700 millones de años. Mas el telescopio James Webb ha demostrado que había otro espacio más de constelaciones que se han encontrado, que es la misma cantidad que lográbamos ver solo con el Hubble. O sea, en otras palabras, el universo es el doble de lo que nosotros creíamos. Muy bien, ¿qué significaría eso? Si ha habido un Big Bang, entonces no deberían de estar estos 13.700 millones de años. Deberían de ser 26.000 millones de años. Pero eso cambia todo. Eso deshace por completo la formación de los dinosaurios, la aparición del hombre, la aparición de los planetas y la vida en el universo. Se deshizo toda la creencia de la evolución. Se vino abajo. Por eso es que han dicho, el telescopio James Webb mató la evolución. Y ahora en el mundo entero la evolución ya no es más aceptable. Ha sido rechazada. Y es por eso que ahora hablan de la teoría cuántica, ¿no? Han querido cambiarnos todo el sistema para hacernos pensar que nosotros venimos de otros orígenes y que nuestros orígenes son más metafísicos de lo que habíamos creído. Ya nos cambiaron todo. Eso es ilegal, porque cuando solo existían dos teorías, la creación y la evolución, porque así se le llamaba, ¿no? Las dos teorías, si se demuestra que una de ellas es falsa, hay que ser hidalgos y reconocer que perdieron, y hay que tomar la otra. Pero resulta que ahora no quieren tomar la otra, sino que definitivamente dicen, como no creemos en la creación, buscaremos un nuevo camino. ¿Cuál? La teoría cuántica. Y ahora nos quieren hablar de cosas extrañas. Ya nos quieren hablar incluso de los famosos agujeros negros, de que son canales para pasar a otros lugares, para hacernos creer que en realidad la creación del hombre y el origen del hombre viene simple y llanamente de más allá de las estrellas y de otros universos y que viene desde otras dimensiones. Ya no es ahora la teoría de la evolución que venimos de los moluscos, sino de las dimensiones. Todo un cuento de niños que jamás vamos a creer. Eso es por no querer aceptar el verdadero evangelio. Empezando por ahí, el Big Bang es una mentira. Si te creías el Big Bang hasta el día de hoy, no vuelvas a creer. Porque eso es pura patraña. Fue inventado, no tiene base, no tiene pies ni cabeza, no es ciencia. Es mero alarmismo y fanatismo de quienes lo hicieron.
Charles Darwin pasó a la historia, no existe más, murió. Así de simple, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver dos imágenes. Esto era tomado por Hubble, mírenlo bien, miren la imagen de Hubble, pero este es James Webb. Miren qué cosa presenta. Acá no se ve el conglomerado de estrellas que se ven acá, solo se veía hasta las más relucientes. Se creía que hasta ahí llegaba todo, pero ahora miren, James Webb demostró que con mayor potencia de alcance ha tomado una fotografía con muchos millones más de estrellas. Toda una mentira que habíamos creído, y el colegio le enseñaba. Y muchos dicen, oye, pero en el colegio se enseñó, en la universidad todo. Pero está bien, pero a medida que vamos descubriendo mejores cosas, de repente va a aparecer un telescopio mejor que James Webb y nos va a mostrar mucho más todavía. Así que esto es inacabable. Y es por eso que han dicho, pensábamos que el universo tenía límites. Ahora sabemos que es ilimitado. Solo la Biblia decía que el universo es infinito como Dios. Así que se demuestra una vez más que la evolución se sigue viniendo abajo. Seguimos avanzando. La Tierra hace 5.000 millones de años. Se nos dijo que la Tierra se vino formando así, ¿no? Y que hace 5.000 millones de años recién se estaba integrando con pedazos de roca del Big Bang hasta conformarse en lo que es el planeta, que comenzó a dar tantas vueltas al principio que se ha ido deteniendo ahora, ¿no? Y por eso que cada año la Tierra está dando menos vuelta, más lenta, ¿no? Cada vez más lenta. Pero, ¿qué resulta? Resulta que algo extraño viene a ocurrir en la evolución. Según la evolución, ¿hace cuántos años apareció el hombre? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Hace 1.000.000 de años, ¿no? Que el hombre viene a la existencia, que empieza ya como el Homo sapiens, ¿no? Oye, y que pasó por un proceso evolutivo donde primero éramos los monos, ¿no? ¿Qué tipo de monos éramos? Los gibones, ¿no? Así se llamaba, un tipo de mono especial, dicen ellos, ¿no? Que ya nos hicieron el cuento, pues, porque cuando preguntaron así, ¿no dicen que venimos del mono? Sí, ¿y por qué siguen habiendo monos? ¿Por qué no han cambiado y se han convertido en otros seres? Debieron evolucionar. Ah, no, lo que pasa, dijeron, es que hay un tipo de mono especial que sí evoluciona, los otros no. Vaya, o sea, la evolución no va pareja. Ya, empezando por ahí, ya la evolución no tiene pies ni cabeza, no es inservible. O sea, un grupo de monos no evoluciona, pero hay solo una raza de monos que se llamaban los gibones, que son los que han evolucionado y se han vuelto hombres. ¿Qué les pasó a los otros? ¿Por qué no les creció aunque sea una oreja más para decir que sí hay evolución? ¿Ah? Eso es un cuento, eso solo se pueden creer los niños. Gente con razonamiento, con capacidad, no puede creerse semejante atrocidad. Así que entonces queda descartada esa idea, pero eso no es todo. Avancemos un poco más. Resulta que para que haya vida en la Tierra, cuando se hace una extrapolación, ¿qué cosa es extrapolación? Cuando retrocedo en el tiempo, por decir en este caso retrocedo 10.000 años, lo que significa que la Tierra estaría dando vueltas más rápido de lo que está dando ahora, porque cada año se vuelve más lenta, según la demostración científica. Entonces, si yo retrocedo 1.000 años, 10.000 años atrás, me voy a encontrar que la Tierra está dando vueltas tan rápido que con las justas podría haber vida en la Tierra. Pero si retrocedo 20.000 años, estaría dando tan rápidamente vueltas que la Tierra ni forma tendría, parecería un disco por la fuerza centrífuga, por la velocidad con que da vueltas, lo que haría imposible la vida en la Tierra. Así, científicamente, máximo tendríamos 10.000 años para tener formas de vida en la Tierra. Más de 10.000 años es imposible la vida en este planeta por la velocidad con que está dando vueltas y sería imposible de que las cosas pudieran estar quietas dentro del planeta. Imposible. Matemáticamente, científicamente, físicamente, imposible la vida más allá de 10.000 años atrás. Así que si la ciencia muestra que no es posible la vida en un planeta como el nuestro a tanta velocidad, ¿de dónde ha sacado la evolución que tenemos 1.000.000 de años viviendo en la Tierra? Eso es un cuento chino. Eso es una gran mentira. No es científico el hecho de decir
que venimos de hace 1 millón de años atrás. Mucho menos que hace 65 millones de años habían aquí tremendos monstruos con cabezas de gallina. ¿Sí? Porque eso es lo que nos hacen creer. Y eso es anticientífico también. Fíjense, un brontosaurio se supone que era un animal gigantesco, tremendo, y que terminaba en una cabecita de gallina. Un cerebrito de ese tamaño no sería suficiente para controlar tremendo cuerpo. Eso está demostrado por la biología. Así que científicamente es imposible la existencia de un ser como ese. Que hayan habido animales grandes, sí los han habido. Y vamos a ver a continuación si esos animales vivieron, como dicen los evolucionistas, hace 65 millones de años atrás, o si convivieron con los seres humanos. Vamos a ver algunas de esas pruebas. Muy bien, vamos avanzando. De esto vamos a hablar después acerca de cómo la Tierra ha venido avanzando, ¿no? Muy bien. Se supone que al principio, vayamos desde los inicios de lo que es los seres vivientes, ¿no? Estamos hablando de los animales y los seres humanos. Muy bien. Al principio se nos habla de que solo habían seres unicelulares. ¿Qué cosa es unicelular? Que solo tenían una célula. Porque así tiene que empezar la evolución, ¿o no? Para que nos formemos los cuerpos que tenemos, tuvo que empezar según la evolución de una célula, desapareció otra, se fueron formando más células hasta que se conformó un ser multicelular. ¿Correcto? Muy bien. Pero ahora, resulta que cuando vemos a las células procariotas, ¿no? Que se supone que tienen más de 1.500 millones de años desde que se iniciaron, juntamente con otras, vamos a la siguiente. Las células que son las eucariotas, las células que conocemos, que siempre nos hacen pintar desde que estudiamos en el colegio, ¿no? Se supone que todas estas se fueron formando para lograr estructurar seres que hoy conocemos. Pero ahora, aquí viene la gran pregunta. A estas células eucariotas y las procariotas se las ha encontrado en una capa tan profunda de la Tierra que se llama la precámbrica. Porque a partir de la cámbrica, ya estoy hablando en términos de ellos, pero trata de entenderlo, por favor. ¿Qué cosa significa? Lo voy a hacer de una manera bastante didáctica. Supongamos que en este momento cortamos la Tierra por acá y la abrimos hasta el centro mismo de la Tierra, y la separamos un poco y nos deja como una pared gigantesca, alta, ¿no? De arriba abajo. Y la separamos ahora como pisos, como que fuesen simplemente líneas, ¿no? Una debajo de la otra. A eso le vamos a llamar un estrato, ¿correcto? Cada uno de esos pisos, le vamos a llamar así, es un estrato. Y supongamos que hay 50 pisos de altura, y a cada piso le llamamos estratos. Cuando llegamos al 50º hacia abajo, le vamos a llamar a ese 50º, al que está como base, la era cámbrica. Desde allí empieza lo que es vida. Debajo de ese piso en el subterráneo se va a llamar la precámbrica, es decir, antes de la cámbrica, antes de la vida. Ya está, ya tenemos una idea ahora. Ahora, resulta que en la cámbrica se encontraron seres unicelulares. Muy bien, para que estos hayan evolucionado, antes de que se encontraran así completos, debajo deberemos encontrar el proceso evolutivo. Es decir, debemos encontrar solo un núcleo, que luego, más arribita, vamos a encontrar el núcleo con el citoplasma. Y luego vamos a encontrar más arribita núcleo, citoplasma, lisosomas. Y luego cada uno de estos, el aparato de Golgi, etcétera, ¿no es cierto? Debemos encontrar eso, que se está yendo en proceso de formación, y luego recién más arriba encontrar la célula ya completa, porque la célula no apareció de la nada, tuvo que ir en un proceso de evolución. Porque si aparece de la nada una célula ya completa, ya no es evolución. ¿Qué cosa es? Ya es creación. ¿Correcto? En la evolución todo tiene que tener una explicación con sus orígenes. Si no tiene explicación, ya no es evolución.
Y las explicaciones tienen que ser científicas. Y para que sea ciencia, tiene que haber restos. En este caso, fósiles de seres que antes de ser células completas estaban en proceso de formación. No se ha encontrado una sola prueba del proceso de transición de la nada a una célula. De frente se han encontrado células completas. ¿Qué cosa indica eso? Que nunca evolucionaron las células, que siempre estuvieron allí. Y eso no puede ser evolución. La evolución tiene que probar que de la nada se formó algo y que llegó a aparecer. Y ese es el mayor problema de la evolución, a lo cual se le llama el eslabón perdido, porque no hay eslabones entre la nada y el proceso de formación. De las células a las multicélulas para formar ya seres, no existen procesos transicionales. Es decir, ¿cómo se formó de la célula un ratón, una araña, un insecto, un molusco, que es lo primero que se formó según ellos? ¿Dónde está el proceso de transición? No hay. Entre el proceso del mono y el ser humano, ¿dónde está el proceso transitorio? Se intentó demostrar con el hombre de Piltdown, con el de Pekín, con el Cro-Magnon. Y en otro momento, en otro tema, yo voy a presentar cómo fueron todas mentiras. Solo para que tengan una idea. El hombre de Piltdown, ¿con qué se formó? ¿Se acuerdan? Se formó con una mandíbula y con un diente. Y esto se encontró en todo un cementerio de varios huesos. No es que se le encontró así separadito, no. Lo más gracioso fue que se lo encontró en todo un cementerio de huesos, un perímetro grande de varios restos, y ahí se encontró una muela. Y se encontró una mandíbula. ¿Y saben qué dijeron? Aquí está la prueba. El hombre de Piltdown. Miren, y han hecho todo un hombre que ustedes ven entre mono y ser humano. Y cuando se les preguntó, ¿y de dónde ha sacado la forma? Porque solo has encontrado un diente y una mandíbula. ¿Cómo sabes que tenía esa forma? Ah, no, pues aquí expertos lo hacen de acuerdo con el diente y la mandíbula. Vaya. Y si en realidad era un cabezón pero con cuerpo chiquito, ¿cómo sabe? Ya a las finales se encontró que el diente no era de un ser humano, sino de un cerdo. Y que la mandíbula había sido de un burro y no había sido de ningún ser humano en un proceso de formación. Toda una mentira. El hombre de Pekín, cuando ya se iba a presentar las pruebas en Francia, acerca del hombre de Pekín, desaparecieron todas las pruebas. ¿Por qué? Porque luego se las encontró y estaban limadas y estaban con ácidos para darle formación. Todo eso ha sido una gran mentira de la ciencia, y la revista de selecciones del Reader's Digest sacó escándalo científico. Se demostró de que los huesos habían sido forzados para querer hacer pensar que eran un proceso evolutivo. Así que ya tenemos una idea ahí. Conclusiones. Nunca se encontró el eslabón perdido, sigue tan perdido como al principio. Charles Darwin había declarado: a medida que pasen los años, encontraremos más restos fósiles. De tal manera que cuando encontremos más restos fósiles, allí se demostrará que todo lo que yo he dicho sí era verdad de la evolución. Han pasado más de 150 años desde entonces. ¿Y qué resulta? Que ahora hay tanta cantidad de registros fósiles que es abrumadora. Se han encontrado millones de registros fósiles y en ninguno se ha encontrado el proceso transicional. O sea, ya es demasiado tiempo, demasiados años, demasiados hallazgos, y que en ninguno hayan los procesos transicionales, ya es para dejar en claro que la evolución se acabó. Ya no puede. Muerta. La demostración del carbono 14 demostró ser una falsedad. La demostración del potasio argón como prueba demostró ser una falsedad. Así que no tenemos nada con qué probar. En otras palabras, Charles Darwin y la evolución, los dos están en el cementerio. Se acabó. Murió la mentira. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa va a creer la gente? Los que no quieren creer en la Biblia ya demostraron de qué lado están.
Porque ahora lo único que queda para creer es la Biblia. Y lo más inteligente que podemos hacer es estudiarla. Y es por eso que en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Hace poco nomás presenté yo esa noticia, que se ha pedido que la Biblia sea introducida en todos los colegios y que hasta han dicho que no se puede introducir, que cómo van a hacer eso, somos un país laicista. ¿Qué laicista si la Iglesia Católica está reconocida como oficial? Eso no es laicismo. Si ya hay una iglesia oficial, el país ya no es laicista, ya está perteneciendo a esa creencia y está siendo forzada la creencia dentro de esa nación. Así que tenemos que tener cuidado en eso. Bueno, eso se llama discriminación religiosa, pero ya lo vamos a ver en otro momento. Muy bien, teniendo eso en cuenta entonces, queda demostrado que el asunto de la evolución no tiene ningún acto de demostración científico, ¿eh? Todo es una mentira. Muy bien. ¿Existen bacterias fósiles? Bueno, se ha buscado a las bacterias a ver si hay fósiles. Pues tienen que haber, pues, ¿no? Raro que no se puedan encontrar y que cuando se las encuentre no tienen procesos transicionales, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahí tenemos algunas imágenes de estas, ¿no? Donde no hay procesos transicionales de formación. De frente se las encuentra con sus formas que hoy se conocen en el laboratorio. Vamos a la siguiente. Desde el precámbrico, miren, y todo lo que se encuentra, todo completo, sin proceso de formación. Así que son imágenes reales de lo que se encuentra en el precámbrico, es decir, debajo del cámbrico, donde se supone que se inicia todo. Siempre todo está completo. Ahora, los dinosaurios. Se dice que existieron entre 247 y 65 millones de años atrás. Y que de pronto un meteorito cayó sobre la Tierra y destrozó todo y se mató a toditos los hermosos y bellos animales que ven ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que se creía. Pero vamos a la siguiente. ¿Qué cosa hay en relación con estos? Resulta que en Glendale, Texas, en los Estados Unidos y en Nuevo México, se han encontrado huellas de humanos y dinosaurios juntas. Y ahí está la evidencia. Estas son fotografías reales, de huellas de seres humanos con huellas de dinosaurio, que hacían juntas como restos fósiles del mismo tiempo, de la misma época, si los humanos se supone que aparecen hace 1 millón de años atrás. Y hace 65 millones, 64 millones de años de diferencia, desaparecieron los dinosaurios. Eso es mentira, entonces. Según la Biblia, estos animales existieron en el tiempo de los humanos. En el libro de Job se hace mención acerca de estas cosas, en un rato lo vamos a ver. Pero más aún, alguien decía así, si los dinosaurios han existido, ¿por qué no se los menciona en la Biblia? ¿Qué ha pasado? Sencillo. La Biblia comenzó a ser escrita en tiempos de Moisés. Estamos hablando 2500 años antes de Cristo, ¿correcto? En los tiempos de Moisés no existía la palabra dinosaurio. La palabra dinosaurio recién viene a existir con las teorías de Charles Darwin, hace 170 años atrás. Así que, ¿cómo puedes encontrarte la palabra dinosaurio en la Biblia si recién la han acuñado? Así que, por favor, no vas a encontrarla. Y muchos decían, por eso yo no creo en la Biblia, porque no habla de los dinosaurios. Estás equivocado. La Biblia habla de los dinosaurios, pero no con ese nombre. ¿Qué cosa significa la palabra dinosaurus? Dino, bestia, saurus, gigante, bestia gigante. Y en la Biblia existe ese término bestia gigante, claro, dragón, bestia, gon, gigante. Así que la Biblia habla de los dragones, constantemente lo repite. Y hace mención de animales gigantes. Tal es así que entonces decir que la Biblia no habla, eso es mentira. Sí habla, pero no les da el mismo nombre, porque repito que ese nombre recién ha sido acuñado. Bien, ahora, teniendo en cuenta eso, quiero que vean todo esto. Miren, todo esto prueba que animales, dinosaurios y seres humanos cohabitaron. ¿Ah? Y si cohabitaron juntos todos estos seres, entonces quiere decir que las ideas de Carlitos Darwin se quedaron muertas otra vez. Y que lo que nos han dicho, ¿han visto ustedes Jurassic Park? Que se habla tanto, dicen, no, que estos hace 65 millones, todo es una mentira, solamente es propaganda. Entonces la pregunta es, si coexistieron con los humanos, quiere decir que sí habían dinosaurios. Claro, claro que lo sabían. Vamos a ver un poco acerca de ello. Vamos a la siguiente imagen.
Ahí están todas las pruebas, miren ahora. Huellas de humanos y dinosaurios. 207 huellas de dinosaurios se encontraron con 7 huellas de gato doméstico. Esto echa más abajo la evolución. En el tiempo de los dinosaurios, ¿existían los gatos? ¿Los que hoy tenemos? No. ¿Qué cosa existían en ese tiempo? Los dientes de sable, que se supone que eran felinos gigantescos, el doble de tamaño que los leones, más grande que los leopardos. Esos eran los dientes de sable. Pero resulta que entre todas estas huellas fósiles se han encontrado huellas de dinosaurio con huellas ¿de qué? De gatitos domésticos. ¿Cómo podía ser eso? Si los gatos domésticos vienen a aparecer hace 1 millón de años atrás. Así que eso no coincide. Esto es una gran mentira. ¿Y a esto le han llamado ciencia, a esa cosa? ¿Cómo pueden enseñar evolución en los colegios, por favor? ¿Qué gente es la que enseña? ¿Dónde está su cerebro? Eso no tiene sentido. ¿Y cómo en la universidad se defiende la idea de la evolución, no? Que la evolución. Hasta el 3er año te hablan de la evolución maravillas. En el 4º año ya te van diciendo, no, son cosas que se supone que son. En el 5º año te dicen, es pura mentira. Y cuando terminas, tú ya sales sin creer en la evolución. Porque ellos mismos te terminan diciendo, nada está comprobado. Solo es teoría. ¿Y por qué nos han enseñado todo eso? Parte del programa que tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la educación en su mayoría parte de las ideas de izquierda, ¿correcto? De todas las ideas que son revolucionarias. Desde la Revolución Francesa en adelante, el sistema de educación ha pasado a manos de aquellos que practican la idea e ideología marxista. Así que toda la educación prácticamente es marxismo en los colegios, ¿no? Lamentablemente. Pero como se han mezclado con otras ideas más, ya pues un poco que se ha nivelado, ¿no? Pero en sí la educación parte de las ideas de izquierda. Eso nunca hay que olvidar. Tal es así que la humanidad es empujada hacia una duda en la creencia de Jesús, de Dios. Es por eso que cuando tú terminas en tu centro educativo, si no es cristiano, vas a dudar cada día más de la Biblia. Así cuando termines y seas un profesional, ya te pueden utilizar porque ya eres una gallina del gallinero. Así de simple, o sea, eres parte de la granja. Eso lo conocemos todos, ¿no? Por años los abuelos nos han contado el asunto. Tal es así que dentro de los colegios se te prepara y en la universidad para que seas el esclavo de los grandes, los poderosos y los ricos de ese mundo. No se te prepara para otra cosa. Si de casualidad por ahí tú logras escapar de la granja, es cuando lees la Biblia. Y te das cuenta que todo lo que te han dicho en el colegio, el 50% es verdad y el otro 50% podría ser verdad. Ahora, si yo digo esto y hay por ahí defensores de las ideas pues que son marxistas, me van a decir que estás hablando cosas que no son, que digan lo que quieran, para eso tienen boca, pero que estén diciendo la verdad, ay, por favor, que le hagan creer eso a cualquiera, que a mí no me la hacen creer. ¿Por qué? Porque todo eso es mentira. Todo es simplemente un engaño. Las carreras como las conocemos en las universidades, gran parte de la carrera es pura mentira. Tú terminas la carrera y solo aprendes cuando estás en la práctica. Y dime que no. Terminas tu carrera y ni siquiera lo que has estudiado se aplica en la práctica. Vas a una empresa y resulta que te encuentras otra cosa. Y a las finales, el que más aprendió de la experiencia en la empresa es el que más vale. Ya puedes tener 7 cartones, no te reciben. ¿Por qué? La experiencia es la que vale. ¿Por qué vale la experiencia? Porque lo otro solo es teoría. Eso lo sabemos todos. Eso lo dejamos punto aparte y en otro día ya les voy a hablar cómo se originaron las carreras, cómo se originaron las universidades, quiénes estuvieron detrás y cómo funcionan hasta el día de hoy. Pero eso lo vamos a dejar punto aparte para que no te asustes. Solo vamos a hablar de la evolución ahora, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Retrocedamos. 57 huellas de humano, un dedo humano y un antiguo martillo. Ya, esto ya mandaba más, ¿no? Se supone que el más antiguo de los seres humanos no podía ser martillos, que chancaba piedras. Pero que se encuentre un martillo junto con las huellas de los dinosaurios, ya esto es un escándalo, ¿no? Si ni siquiera había un solo ser parecido a un humano en tiempos de los dinosaurios.
¿Quién hizo ese martillo? ¿Los dinosaurios? ¿Qué? ¿Sabían fabricar martillos? Ya, pues eso no se lo creemos a nadie, ¿no? Es que lo que pasa, que cuando al hombre le dicen así, ¿no? Mira, ¿ves este libro acá? Sí, mañana vas a ver que este libro va a ser un gato. ¡Ah! Vas a hacer brujería para hacer un libro un gato. No te la vas a creer. Pero si te dicen así, ¿ves este libro? Sí, en 1.000.000 de años se va a volver un gato. ¿Ah, sí? Sí, porque los procesos de la evolución que tienen que ver con la radiación, el clima, los cambios, van a hacer que las células que hay en este libro poco a poco se vayan volviendo con la forma de un gato, porque se van a ir adaptando de acuerdo con los tiempos, los climas y las situaciones de la vida. Así, ¿cómo te creíste cuando te dicen millones de años? Porque jamás te creerías eso si te dicen para mañana. Por eso, los creyentes de la evolución son astutos. Nunca te hablan de miles, te hablan de millones, porque en millones de años todo puede pasar, pero en días no pasaría jamás. Pero como nadie ha vivido 1.000.000 de años, ¿quién puede probar que un molusco se convirtió hoy en un pato? Nadie lo va a poder demostrar porque nadie ha estado todo el tiempo para verlo convertirse. Así es fácil engañar a la humanidad con los millones de años. Pero eso no es todo. Vamos a la siguiente. Huellas de humanos de hace 6 millones de años. Miren, según en lo que las pruebas que ellos han dado con sus radiocarbonos, sacaron que hace 6 millones de años existen estos restos fósiles. Supongamos que es así. ¿En base a qué lo hacen? Lo hacen de acuerdo al lugar donde encuentran, según los pisos que ya les mencioné, ¿no? Cada piso son millones de años que han ido pasando. Y según ellos se encuentran en un piso bajo de 6 millones de años atrás, dicen, ahí se encontró el resto fósil. Pero la pregunta es, en ese periodo, ¿cómo se pudieron encontrar huellas humanas donde no deberían de estar? Imposible. Científicamente demostrado que si la Tierra tuvo 6 millones de años, ya habían humanos hace 6 millones de años. Imposible, porque la evolución dice hace 1.000.000 de años. Se contradice con la ciencia. Por eso siempre yo digo, la Biblia y la ciencia son hermanas gemelas, pero la evolución y la ciencia son hermanastras. Nunca se entienden. Andan peleadas todo el tiempo. No coinciden. Y sin embargo, ¿cómo exaltan a la evolución? ¿Basados en qué? Solo Dios sabe. Pues no sé en qué se habrán basado. Para que Charles Darwin haya hablado acerca de la evolución, no tenía fundamentos, ¿eh? Si cuando le preguntaron, oye, Charles, ¿cómo ha sido eso de las plumas del pavo real? Porque para que hayan evolucionado así, con esa forma y esos colores, va a estar bien difícil que lo expliques. Y él escribió en su libro Teorías de las Especies, ¿no? Hay dos cosas que me hicieron doler la cabeza, dice él, para las cuales nunca encontré explicación y que espero que en el futuro se puedan explicar. ¿Qué? Las plumas del pavo real. Cada vez que pienso en ella me enloquezco, decía. Y los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos de cada ser tienen tantas funciones distintas que solamente los ojos del trilobite tienen 100 funciones. Y las del ser humano tienen 32 funciones. No puedo explicar cómo evolucionaron así. No tengo la explicación, decía él. Él mismo no sabía qué explicar. ¿Y en ese creen? Es que la gente siempre es así, ¿no? Por eso es que un filósofo decía, ¿qué cosas no te podrán hacer creer a ti, oh humanidad? Te las crees todas, pero nunca crees la verdad. ¿Saben qué es más fácil engañar a la gente y hacerle creer una mentira que decirle la verdad? Sí, eso se confirmó. ¿Cuándo? Con la pandemia. ¿Cómo la gente llegó a creer disparates? ¿Se acuerdan? Tienes que estar a 1,5 metros. Eso es un disparate. Eso no tiene ninguna prueba científica. El primero que dijo eso en Estados Unidos, de quien se sacó la idea del distanciamiento social, ¿saben quién fue? ¿Quién cree? No fue el doctor Fauci, que es el más reconocido a nivel mundial como inmunólogo. ¿Saben quién dijo eso? Un chico de 3er grado de las escuelas de los Estados Unidos.
cuando hizo un trabajo, dijo ahí en su clase, debería de haber distanciamiento social cuando hay virus y hay enfermedades. No se refería al COVID, porque lo dijo antes. Y en base a lo que ese chico dijo, lo aplicaron para toda la pandemia. Imagínense. Así que todo fue una mentira. El mismo Fauci dijo, antes de la pandemia, usar un barbijo es lo peor que puede hacer un ser humano. Eso es suicidarse, eso es no respirar. Y en la pandemia, él mismo dijo, todos con barbijo, nadie puede dejar de utilizarlo. Y luego le dijeron a él, ¿por qué usted ha dicho semejante atrocidad cuando usted sabía que usar el barbijo era dañarse los pulmones? Se ha quedado en silencio, se quedó mirando a la senadora, hace poquito, no hace más de 2 meses. Y la senadora le dijo, usted está acusado por crímenes de lesa humanidad, deberían procesarlo a usted. Y se ha quedado callado. Cuando ustedes hacen un análisis de toda la pandemia, se dan cuenta que todo ha sido una mentira y una farsa. Todo ha sido un engaño. Sin embargo, ahí está. Para que seamos la institución que se encargue de la salud. Menos mal que Milei se ha puesto los pantalones con fuerza y ha dicho, un momentito señores, Argentina está en desacuerdo. Perdón. Y gracias a eso es que ahora todos están en desacuerdo con la OMS y no quieren saber nada con él. ¿Quién va a apoyar ahora a la OMS con eso? Nadie, porque los primeros que apoyen a la OMS van a tener que vérselas con toda la humanidad. El asunto es claro. Bueno, así con eso a nosotros nos queda el asunto sumamente transparente. Bien, ahora miren esto. Dibujos pictográficos de dinosaurios en Arizona y Rhodesia. La pregunta es esta. ¿Quién ha pintado estos dibujos pictográficos? ¿Los ha pintado un dinosaurio o los ha pintado un ser humano? ¿Ah? Un ser humano, por favor. La pregunta es esa. Si los seres humanos han pintado estos dibujos pictográficos, quiere decir que ellos han conocido a los dinosaurios. Entonces, ¿qué es eso de que hace 65 millones de años desaparecieron? Muerta la evolución. Sigamos matándola. Job capítulo 40, versículo 15 al 24. Vamos a leer qué cosa dice ahí. Fíjense cómo Job hace mención del famoso Diplodoco. Ahí está, retrocedamos a la imagen, por favor, Franz. Fíjense, este es el Diplodoco. Mírenlo cómo es, ¿eh? Ese es un Diplodoco. ¿Ya? Este era un animal que era herbívoro. No se alimentaba de otros animales, no era carnívoro, era herbívoro. ¿Ya? Y las características que tiene su tamaño y todo. Vamos a leer qué dice Job. Capítulo 40, verso 15 al 24. He aquí ahora Behemoth, así es como se llama en la Biblia. Porque Diplodoco es el nombre que le han puesto por los científicos. Ahora último. Pero en la Biblia se le llama Behemoth. No es león, no es tigre, porque en la Biblia se conocen esos nombres. ¿Ah? Desde el principio, desde el arca de Noé se conocen los nombres. Y ahora se menciona Behemoth, el cual hice como a ti, le dice Dios a Job. Hierba come como buey. Así que este no es un cocodrilo, de hecho no lo es. Sigue diciendo, verso 16. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. 17. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. 18. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa ya. Se echará debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Algunos decían que este es un cocodrilo. ¿Han visto cuando el agua se viene y está ahí? No es un cocodrilo, este es herbívoro. Este retosa entre las hierbas y come hierba. ¿Dónde has visto un cocodrilo comiendo hierba? Si es carnívoro, ¿eh? No tiene nada que ver. Así que entonces aquí tenemos todas las características del Diplodoco. La Biblia lo menciona. Así que la Biblia menciona a los dinosaurios viviendo con los seres humanos.
Así que entre creerle a lo que dice la evolución y la Biblia, los evolucionistas pues solo han encontrado restos de animales que sí existieron, pero que no en el tiempo que ellos dicen. Cuando estuve por Trujillo, había un hermano que tenía en una zona llamada Guaralito todos sus terrenos grandes, ¿no? Y ahí en sus terrenos él había encontrado tremendos restos de esqueletos gigantes, ¿no? Así que presentó el asunto, fueron a ver los del gobierno, todo, y dijeron que en realidad eran dinosaurios antiguos, ¿no? Ahí están los restos hasta el día de hoy, están en la superficie. Así que entonces eso prueba de que sí existieron estos animales, pero que estos animales convivían con los seres humanos. Mentira es de hace 65 millones de años atrás. Esto es de antes del diluvio. Muchos de estos animales fueron hechos por amalgamas. Los mismos seres humanos los habían hecho. Y eran animales que habían salido lentos. Tremendos cuerpos y cabecitas de gallina. Algo que Dios no creó. Por eso es que incluso Elena de White, cuando habla de ellos, ¿qué cosa dice? Los animales que Dios nunca creó no entraron en el arca, perecieron con el diluvio o quedaron sepultados en la tierra. Muchos animales fueron entonces experimentaciones humanas. Y Elena de White dice, hacia el final del tiempo se volverá a hacer lo mismo. Y es increíble, ¿no? Ahora se ha descubierto que mucho de lo que se ha hecho para Jurassic Park es porque en realidad los científicos están trabajando con huevos que han encontrado de estos llamados dinosaurios del pasado y que están empezando a producirlos para que puedan volver a la existencia. Pero no solamente eso, la amalgama de mezclar un animal con otro, hasta hace unos años atrás no se creía, porque decían, no pueden, porque chocan los genes de unos con otros y sus sistemas. Y no puede existir un cruce de un animal con otro, ni mucho menos de un humano con un animal. Sin embargo, se ha descubierto en Nuevo México, ahí en Arizona, entre las bases de Dulce, a experimentaciones que se hacen a 2.500 metros bajo tierra de seres humanos con animales. Seres humanos que miden 2 metros, 3 metros y medio de altura, que han sido amalgamados con animales y que tienen incluso alas de murciélago. Se han botado a varios de esos seres, los han echado porque han sido experimentos fallidos, se los ha encontrado y se ha hecho creer que son extraterrestres, cuando no es verdad eso. Ahora ya se sabe que todo ha sido experimentaciones y que las siguen haciendo porque ahora lo que están queriendo sacar es el superhumano. Ya desde los tiempos de Hitler se estaba luchando con la eugenesia para lograr los propósitos del superhumano. Y ahora se han encontrado que se están haciendo soldados que sean tipo cyborgs. ¿Para qué? Para que tengan cerebros humanos con cuerpos mecánicos. Así que no es de extrañarse. Tesla mismo trabaja con asuntos como esos. Así que todo lo que se decía que sucedería como en los días de Noé, se está repitiendo. Cristo dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así que todo eso se está repitiendo. Cuestiones científicas que se están dando ya fueron hechas antes del diluvio. En una ocasión vamos a tocar un tema sobre el prediluvio, ¿correcto? ¿Qué pasó antes del diluvio? Y vamos a ver todas las cosas que los seres humanos hicieron antes del diluvio y los avances tecnológicos que ellos ya tenían, ¿eh? Ellos estaban más avanzados de lo que tú crees. En el Polo Sur, en Antártida, se han encontrado cantidades de pruebas, de documentaciones antiguas, de donde se han sacado muchos artefactos que hoy día hasta los tienes en la mano. Y han hecho creer ahora, para que nadie se dé cuenta de eso, de que hemos tenido una civilización antigua que ha sido mucho más inteligente. Ahora dicen que esa civilización eran alienígenas. Vaya cuento chino, como que al diablo le vamos a creer. Acá no hay tales alienígenas. Aquí simple y llanamente han sido los antediluvianos, que eran hombres de capacidad intelectual superior. Piensa, vivían 800, 900 años. Son 9 generaciones de conocimiento. O sea que tenían una capacidad de sabiduría que tú no te imaginas, ni te la vas a medir. Es otra cosa. Pero ya vamos a hablar de esa historia. Y cuando hablemos de ese tiempo, te vas a quedar boquiabierto porque vas a decir, ¿qué es esto que hemos conocido? Nos han contado otra historia. En fin, vamos a la siguiente. Hallazgo de plesiosauro Suyumaru en 1977. Miren,
Ahí está. Y trataron de desmentirlo después. Digo, no, lo que se han encontrado ha sido un tiburón. Yo no veo un tiburón ahí. Yo no sé si tú ves tiburón. No, después digo, es una ballena azul. No, es una especie de ballena nueva. Es un cachalote. Todo dijeron. Pero a las finales se descubrió que en realidad era un plesiosauro, que se quiso negar. La National Geographic es experta en negar cosas. Esa es la peor de las instituciones de toda la Tierra. Sí, porque cuando se encontraron los esqueletos gigantescos de 5, 6, 7 metros de altura, de seres humanos que probaban la vida anterior al diluvio, porque la Biblia dice habían gigantes en la Tierra en esos días. Y cuando se encontró todo eso, la National Geographic descaradamente lo desmintió. A pesar de que en esos días, cuando recién se descubrió, a mí me llegaron videos. Y tenía yo todos los videos, los presenté incluso cuando estábamos al frente. Y yo presenté los videos ahí que están en movimiento, donde se han encontrado los esqueletos, donde se ve que los están cargando por trozos, y de pronto desaparecieron todos los videos del internet. No quedó ninguno, yo los tenía grabados en disco duro. Y por ahí todavía me queda uno, porque los demás se me quemaron con la computadora, extrañamente. Pero todavía me quedan ahí, y yo los tengo guardados y los he presentado y los voy a presentar para ustedes en otra ocasión. Y en esos videos se ve a esos esqueletos que han encontrado y a la gente caminando por su lado y mirando. Y de pronto solo quedaron fotografías en el internet. Y dijeron, son fotografías que han sido trucadas, que las han empalmado para hacer creer que son fotos de gigantes. Mentira, señor. Los videos dicen otra cosa. Se ve a la gente caminando, a los que descubrieron, a los arqueólogos. ¿Pero para qué han hecho eso? Lo han hecho para no probar que la Biblia existe, que es real. Lo mismo que hicieron con lo de Marco Polo, ¿se acuerdan? Marco Polo, el que viajó por toda la tierra, él en sus escritos dice, he pasado por los montes de Ararat, allí todavía continúa el arca de Noé. Yo le he visto con mis propios ojos, dice Marco Polo. Y sin embargo, ahora dicen, no hemos ido a los montes de Ararat, no se ve nada. ¿Y por qué los turcos han cerrado todo ese lugar y no dejan pasar entonces? Es todo un cuento, porque todos ellos pertenecen a la línea de la izquierda, del marxismo, y ellos tienen un plan desde la Revolución Francesa, desmentir la Biblia. ¿Para qué? Para que todos los chicos, al no creer en la Biblia, sean sirvientes de ellos para sus grandes empresas. Y eso es lo que está pasando. Al no creer en la Biblia, la mayoría de jóvenes se dedican ahora al mundo, porque no hay otra cosa mejor. Si la Biblia es mentira, hay que ser tonto para no dedicarse bien a este mundo. Hacer tu carrera, hacer dinero, hacerte poderoso, porque serías el más tonto de la tierra si sabiendo que te vas a morir no has hecho nada en la tierra. Es por eso que ellos tienen un lema que dice, de esta no hay otra. Claro, para ellos no va a haber, y eso está seguro. Pero para los creyentes en Dios sí hay otra, la vida eterna. Así que tengan cuidado. Ya vamos a hablar de todo eso, cómo viene la historia real. Porque tú has venido a existir en la historia, has nacido, pero no conoces lo que ha pasado antes de ti. Por eso vamos a estudiar la historia real. ¿Quién cambió la historia? ¿En qué mundo estamos? ¿Y cómo nos han hecho creer mentiras? ¿Para qué? Para alejarnos de Dios y que la obra de Dios no se termine para que se salve la humanidad. Ese es un grupo de los que han pactado con el diablo. En fin. Museo Maya muestra escultura de Archaeopteryx de 130 millones de años. Miren, un Archaeopteryx, ¿no? ¿Qué cosa era un Archaeopteryx? Se supone que era un ave transitoria entre un reptil y un ave voladora, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense que se supone que este es de 130 millones de años atrás, pero sin embargo se supone que desapareció hace 65.000 millones de años, hace 65 millones de años. No coincide. ¿Cómo entonces pudo haber este resto fósil después de eso? Quiere decir que sí existieron estos animales después. No coincide con lo que dice la evolución. Más adelante. Huella de trilobites en Utah, descubierta en 1968 por William Meister, 230 millones antes del hombre. ¿Y cómo es que se han encontrado estas huellas de trilobites juntamente con huellas de seres humanos? Increíble. Vamos a la siguiente y miren. Huella de trilobites en huella de niño descalzo. ¿Cómo es eso?
130 millones de años atrás debió de haber existido este animalito. Y el hombre solo hace 1 millón de años atrás. ¿Y cómo hay una huella de un niño con un triloide? ¿Ah? Imposible. Muerta la evolución. Quiere decir que los trilobites no son de hace 230 millones de años atrás, sino convivieron con seres humanos. Otra mentira. Llamas de 5 dedos, que se creía que existieron hace 30.000 años, que ya estaban desaparecidas. Sin embargo, en la cultura maya, miren lo que hicieron. Huellas de llamas de 5 dedos. ¿Ah? Ahí está. ¿Cómo es eso? Quiere decir que existieron en el tiempo de los mayas. ¿Ah? Ni siquiera más de 1 millón de años atrás. Toda una mentira. Vamos a la siguiente. Insectos siguen iguales a los de hoy sin evolución. Es decir, cuando tú tienes restos fósiles de libélulas, son igualitas a las que hoy existen. ¿Qué les pasó? Nunca evolucionaron. Siguen igualitas. ¿Por qué los insectos no han evolucionado nunca? ¿No les parece raro? En fin, vamos a la siguiente. Mírenlos. Insectos iguales a los de hoy sin evolución. Y estos están en resto fósil, ¿eh? Fíjense, estos son restos fósiles que han quedado atrapados. ¿Ah? ¿Por qué no han evolucionado? ¿Qué les pasó? Al menos ha debido de crecer después una pata más siquiera para decir que evolucionaron. Nada. Vamos a la siguiente. El escarabajo bombardero. Esto es algo que se pinta para demostrar que la evolución es una mentira. Miren, ¿ah? El escarabajo bombardero tiene 4 elementos químicos que actúan dentro de él sincronizadamente y solo para destruir a sus enemigos. El insecto fabrica un gas explosivo mezclando 2 químicos peligrosos dentro de sí que tiene él, ese animalito, la hidroquinona y peróxido de hidrógeno, a los que añade otro llamado inhibidor. Esto impide que las anteriores exploten, almacenándolas así con seguridad. Como tiene dentro de sí esos 2 elementos, cuando un sapo lo quiere comer, él lanza una explosión en la cara del sapo y el sapo corre. Por eso se llama escarabajo bombardero. Si este no tuviera inhibidor dentro de sí, revientan los pobres escarabajos. ¿Correcto? Pero ahora escuchen esto. Cuando un predador se aproxima, el sapo, este inyecta los 2 químicos almacenados en 2 tubos de combustión y en el momento preciso añade un químico antiinhibidor. Este destruye al inhibidor y una violenta explosión ocurre justamente en la cara del atacante. O sea, tiene 4 elementos. El inhibidor y el antiinhibidor. ¿Por qué? Porque si solamente tiene el inhibidor, querría defenderse y no podría. Entonces tiene que tener un antiinhibidor para que haga la explosión. Muy bien. Ahora, si este animalito evolucionó, quiere decir que tuvo que ir cambiando constantemente y perfeccionando su forma actual y su defensa. Si esto es así, mientras lo hacía y no tenía las sustancias inhibidoras y no sabía usar los gases, ¿cuántos de estos murieron por autoexplosión? Obvio. Si hay evolución, primero tuvo que tener estos elementos químicos. Al tener solamente 2, pero no tenía el inhibidor ni el antiinhibidor, cuando éste se estaba adaptando recién a sus 2 sustancias, ¿cuántos de estos han muerto explotando solitos? Porque no sabían utilizarla. Si así fuera, jamás hubieran pasado al siguiente proceso y existirían hoy. Ya hubieran desaparecido explotando todos. Así que es una mentira la evolución, es ilógica. Como todas las ideas siempre que se oponen a la Biblia. Termina diciendo, y no tenía las sustancias inhibidoras y no sabía usar los gases, ¿cuántos de estos murieron por autoexplosión? Y cuando ya tenía los inhibidores, ¿cuántos murieron por no tener los antiinhibidores en manos de los predadores? Y cuando no sabían utilizar los antiinhibidores, ¿cuántos estallaron? Vaya evolución, ya no sería mejorar. Esa es la evolución. Son cuentos chinos que no nos hagan creer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Terminamos leyendo lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Así es como la Biblia presenta, que la creación hace aparecer las cosas de la nada, tal y conforme la ciencia demuestra. Las células aparecieron de la nada, completas. Unicelulares y multicelulares aparecieron de la nada, a la orden de Dios. Conclusión, adorad al Creador. Tenemos un Creador en los cielos que hizo todas las cosas. Al saber eso, deberíamos pensar en que tenemos un alma que vamos a tener que presentar en el juicio. La evolución no te va a salvar del juicio. Creas lo que creas, no te va a salvar del juicio. El juicio se lleva a cabo y tenemos que estar listos para él. Por eso, ¿qué dice el texto? Temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora. Adoren al Creador. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en esta mañana para que podamos nosotros aprender a adorar a Dios y a creer solo por la evidencia de Dios, por la realidad y la verdad. La verdad y Dios siempre están en armonía, porque Dios es la verdad. Más tarde vamos a hablar acerca de ¿quién? De Viganó y el escándalo en la Iglesia Católico Romana. ¿Por qué? Nos interesa saber, porque tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Y lo que está pasando allí pasará con toda la humanidad. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para poder terminar nuestro tema. Bondadoso Dios y Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra en nuestras vidas, atesorarlas en nuestra mente y corazón, para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros ahora, Señor, y acompáñanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, con todos un feliz sábado, que el Señor les bendiga y nos estamos reuniendo más tarde, 3 de la tarde, no se olviden. ¿Hay algún informe, hermano?